¿Sabías que según la última encuesta CADEM, el 80% de las personas asegura sentir temor y ser víctima de un delito? Hola, soy el hermano Daniel Gutiérrez y le invito a participar de este último episodio de la serie Un Dios Emocional, el cual lleva por título El Día que Temo. Como hemos visto en los capítulos anteriores, las emociones son parte de la creación de Dios y además son parte de Él. Sin embargo, el temor no tiene un origen divino, puesto que el temor no está presente en Dios. Sin embargo, Dios permite que esté en el hombre. Sobre esto cabe mencionar que temer en sí no es algo negativo del todo. De hecho, existen dos tipos de temor: el que trae beneficio a nuestra vida y el que no. El primer es el temor de Dios, el cual se refiere a un temor reverente que nos invita a poner atención en la magnificencia de Dios. En sí es un temor beneficioso y además deseable. En el libro de los Proverbios, capítulo 9, versículos 10 y 11, dice así la palabra de Dios: El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. El temor de Jehová produce sabiduría en el hombre, produce un buen camino por el cual podemos avanzar. En sentido opuesto, el temor relacionado al miedo tiene el efecto inmediato de detenernos cuando éste nos invade, puesto que es una emoción adquirida y una herramienta de Satanás para alejarnos del propósito de Dios, porque en el principio de la creación no existía tal. Adán y Eva sintieron miedo después de comer el fruto del árbol de la sabiduría. Cuando se dieron cuenta de su desnudez y se cubrieron con los arbustos, la pareja se sintió avergonzada, confundida y culpable, lo que dio lugar a su comportamiento clandestino y a su rebelión. Adán tuvo miedo de encarar a Dios, y su desnudez fue el símbolo de desobediencia a Él. Así como en la vida cotidiana pueden invadir muchos temores, en la palabra de Dios también hay muchos consejos para enfrentarlos y vencerlos. Dicen los eruditos que existen más de 365 referencias bíblicas relacionadas a no temer, por lo que podría decir que cada día hay una razón dada por Dios para no temer. Los principales temores nacen de las incertidumbres, y estas son el opuesto a la fe, porque la fe, según el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice al respecto: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe no da cabida a la incertidumbre o incredulidad. Muchas veces, cuando nos sentimos solos y vemos que nuestra fuerza y recursos se agotan, es cuando nos invade el miedo. Y para esto el Señor nos dice en su palabra, en el libro de Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, el vivir confiados en que nuestro destino está en las manos de Dios no da cabida al temor. Cuando nos enfrentamos a una situación nueva, desconocida o amenazante, nos inunda el temor. Para esto la Biblia nos aconseja en el libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 3:
En el día que temo, yo en ti confío. Y traducido de otra forma podría ser: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. El vivir confiado en que Cristo es nuestro protector disipa los miedos. En otras ocasiones nos dejamos llevar por los rumores, por el escenario económico, por la inestabilidad laboral, entre otros, y llegamos a temer sobre nuestro futuro. Para esto recuerda lo que dice el libro de Josué en el capítulo 1, versículo 9, que dice así: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Caminar confiado en que el Señor es quien guía nuestros pasos no da cabida al temor. Cuando nos sentimos amenazados por una situación difícil de sobrellevar, tenemos la tendencia de dar pie al temor al ver que no encontramos la forma de dar solución al problema. Y la palabra de Dios nos señala en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al acercarnos a Dios en oración y depositando la confianza en que Cristo es nuestro ayudador, nos hace vivir sin miedos. Nos podemos dar cuenta que los temores nacen de las incertidumbres, la cual no debería tener cabida en usted y en mí, puesto que el Señor ya tiene trazado un camino para nuestras vidas. Y a pesar que no podemos saber del día de mañana, tenemos la certeza que es Dios quien ya preparó ese día. Y en su omnisciencia y misericordia, siempre nos dará lo mejor para cada momento. Como dice en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ante la amenaza de los hombres, muchas veces también tememos. Pero para esto debemos tener presente también la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 118, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Con respecto a esto mismo, el libro de los Romanos nos dice en el capítulo 8, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Se da cuenta que al estar de la mano de Dios, los temores se disipan. El hecho de tener nuestros corazones inundados del amor de Dios es una excelente defensa ante la amenaza del miedo. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice así la palabra de Dios: sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Este versículo habla sobre cómo el amor perfecto de Dios puede ayudarnos a vencer nuestros miedos. Si confiamos en Dios y en su amor, podemos superar cualquier obstáculo y no tener miedo. El amor de Dios es más fuerte que cualquier cosa que podamos enfrentar en la vida.
Uno de los síntomas que provoca el miedo es la ansiedad. Y en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice al respecto: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. En ocasiones los factores externos provocan el miedo, el temor en nosotros, cuando se ve el entorno poco prometedor, amenazante, adverso, un panorama difícil que realmente pueda desalentar. En esto el Salmo 23, versículo 4, nos orienta a cuál debe ser nuestra actitud ante estos escenarios. Dice así la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Para ir terminando, recordemos que como hijos de Dios podemos sentir miedo, pero solo por un instante, y no vivir con ellos en medio nuestro. La segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice al respecto: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y así hemos llegado al final de esta serie titulada Un Dios emocional. Esperando en Cristo que vuestro corazón sea edificado con la palabra de Dios, me despido con un abrazo fraternal, deseando que el Señor le prospere en todo aspecto de su vida y que su corazón sea lleno del amor de Dios.